Esta es la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Su programa, Púlpito Reformado, proclamando el mensaje de las doctrinas de la gracia y la veracidad de las Escrituras para esta generación. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, sola Escritura, solo a Dios sea la gloria. Una bomba atómica. La importancia de escuchar. Cuando nosotros no escuchamos señales de nuestro cuerpo, cuando no escuchamos a los médicos, cuando no escuchamos a nuestros cónyuges, cuando no escuchamos a nuestros hijos, etcétera, etcétera, estamos estableciendo las bases para una hecatombe o familiar, o social, o económica, o médica. La importancia que escuchemos, que dejemos a un lado los orgullos, la soberbia, y que permitamos que se nos instruya para así seguir hacia adelante en la vida. ¿Sabe algo, hermano? Los versículos que hemos leído son un ejemplo de no escuchar. El versículo 9 dice que gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, dice el apóstol Juan, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Jesús estaba en Betania. Y había ocurrido un milagro de proporciones increíbles. Un milagro en el cual Dios intervenía en forma inequívoca. Un hombre de 4 días ya en su sepultura, en el proceso de descomposición, el maestro va y lo trae a la vida. No solamente restaura su vida, sino que definitivamente detiene el proceso de descomposición y lo revierte en un acto imposible de negar, en un acto el cual podemos decir el megáfono de Dios estaba diciendo: aquí está el Mesías, aquí está el Salvador, aquí está el cumplimiento de las promesas de Dios. Me perdonan, ¿verdad? Que estoy un poco afónico, tengo resfriado en esta noche. Allí, en medio de eso, la fama se difunde en una forma increíble. Y entonces hace que multitudes vayan a ver a Jesús y a Lázaro. Y aquí entra algo que tenemos que tener claro, otra forma de escuchar, hermano. Las multitudes no solamente iban a ver a Jesús, dice Juan, sino ver a Lázaro resucitado. Muchos iban detrás del espectáculo. Muchos iban detrás del carnaval, mentalidad carnavalesca. Muchos iban por curiosidad. Y posiblemente no escuchaban, que era lo más importante, que Dios estaba en medio de ellos. Que Dios lo había venido a visitar. Que Dios, por medio de Cristo, Dios encarnado, estaba haciendo las señales del reino. Sanando enfermos en forma portentosa. Expulsando demonios. Resucitando muertos. Las señales del reino.
Pero Juan nos dice que muchos de ellos, las grandes multitudes, en su gran por ciento, no venían a escuchar la voz de Dios, sino ver la maravilla de Dios en forma circense. Y por lo tanto, no escuchaban. Las advertencias de Dios en nuestra vida, si pertenecemos a una iglesia bíblica, se darán cuando leemos la Escritura. Se darán en las escuelas dominicales. Se darán en los púlpitos. Por eso enfaticé que fueran iglesias bíblicas. Porque otros en esta época han callado la voz de Dios que emana de la palabra. Y han convertido el púlpito en un hazme reír. Unos vienen vestidos de cocineros. Otros vienen vestidos del Chapulín Colorado. Otros vienen vestidos de payasos arlequines. Otros vienen vestidos de panadero, de mecánico. Convierten el altar de Dios y el púlpito de Dios en una chabacanería teatral para divertir a unas multitudes, para captar sus economías. Pero no hay una predicación del Evangelio. No hay una predicación como Juan el Bautista y Cristo anunciaban. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Llámanos 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. Entonces, en ese sentido, observamos multitudes hoy en día detrás de iglesias circos, detrás de iglesias café teatro, buscando una diversión dominical que no sea costosa a su bolsillo, que le den ciertos ánimos semanales, pero que no anuncien el arrepentimiento y la transformación de vida por medio de Cristo. No escuchamos a Dios como esta multitud. Ahora, el versículo 10 es interesante y tiene un peso terrible este versículo 10. Oye, hermano, en Juan 12, versículo 10. Mire cómo dice. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Mire qué interesante está eso. Los principales sacerdotes de Israel, el Sanedrín, el inútil Sanedrín, compuesto por fariseos, saduceos, escribas, dizque líderes espirituales de Israel, no querían escuchar a Dios. No querían en ninguna forma admitir que el milagro de Lázaro, solamente explicable por la intervención de Dios, era el megáfono de Dios anunciando a todos que en medio de ellos estaba Dios mismo. Pero entonces, al mismo tiempo, mire qué cosa increíble, hermano, nos presentan una mentalidad de gángster, gangsteril, en que aquel que le molesta, aquel que los pone en ridículo con sus enseñanzas fofas, aquel que es la espina en su costado y en su conciencia, debe ser asesinado. Miren la mentalidad gangsteril de estos hombres.
No pueden admitir el milagro de Lázaro. No pueden explicarlo. No pueden bregar con el mismo, como decimos en nuestro país. Y levanta toda su pecaminosidad y su mentalidad totalmente caída. Totalmente caída. Y llevan su envidia y su odio al epítome del asesinato. De quitar la vida. Es mantener su negocio, mantener su prestigio frente al imperio romano, mantener su vida pecaminosa a espaldas de la ley de Dios, interpretando la ley de Dios como le daba la gana y no escuchar la voz de Dios por medio del increíble milagro de la resurrección de Lázaro. El pecado terrible de no escuchar. Llámanos, 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. Y así ha ocurrido muchas veces en la historia, hermano. Con pueblos, en medio de guerras. Por ejemplo, cuando ocurrió el ataque a Pearl Harbor, hubo dos jóvenes que estaban frente a un radar y vieron una fila de aviones que venían. Y le preocupó eso y se comunicaron con sus superiores. Sus superiores no le dieron ninguna importancia. Y alguno sugirió que posiblemente era la llegada de una escuadra de bombarderos que estaban esperando. ¿Y qué pasó? La historia está ahí. Algunos no queremos oír las señales de nuestros cuerpos cuando nos hablan de enfermedad. Algunos no queremos oír la voz de nuestros cónyuges, la cual nos pide atención, la cual nos pide ser escuchada. Algunos no queremos escuchar a nuestros hijos, aquellos que están pidiendo ayuda en muchas formas, Algunos no queremos escuchar nada. No queremos escuchar la voz de Dios por medio de nuestros pastores, de nuestros ancianos de congregación. Y entonces nos ponemos en el lugar del fariseísmo sordo, del fariseísmo pecaminoso a niveles estruendosos. Nos ponemos al nivel del escombro espiritual en que vivía la clase religiosa de Israel. Y nos molesta la voz de Dios. Y nos molesta el megáfono de Dios. Y queremos vivir como nos dé la gana. Y estos hombres querían asesinar a Lázaro porque Lázaro era la señal viviente de que Cristo era el Mesías. Y estaba Dios en medio de ellos porque solamente Dios puede dar la vida. Allí estaba el dador de vida.
¿Sabe algo, hermano? Escúcheme, hermano. Algunas veces escuchamos tarde. Y principalmente en las relaciones de pareja escuchamos tarde. Y empujamos a nuestras parejas a situaciones de profundo dolor, de profunda angustia, de marcado desengaño. Y cuando una de las partes, o la parte que está sufriendo todo eso, reacciona porque ya no puede más y quiere salir de ese círculo de opresión, como lo interpreta, ahí es que escuchamos. Porque estamos en una posición cómoda. Estamos en un lugar, oiga, a gusto. Y creemos que nadie va a tocar ese lugar. Que nuestra pareja no va a salir por la puerta. Y cuando esa pareja sale por la puerta, es que vamos y tocamos la puerta de la oficina del pastor. Después que el pastor advirtió muchas veces. Y ahora queremos solucionar un cáncer con aspirinas. Puede ser demasiado tarde. El fariseísmo no quería escuchar a Jesús. Y había decidido en su envidia, su enojo, asesinar no solamente a Jesús, sino también a Lázaro. Yo le hablaba a mi congregación de esto y una dama fue donde me dice, yo nunca había leído esa gente era mala, me decía. Sí, hermanos. Hay gente que nunca va a escuchar. Hay gente que nunca va a ser convencida con el diálogo. Hay gente que va a entender posiblemente con la violencia verbal o la violencia física, y cuando se llega ahí, muchas veces ya es tarde. Ya es tarde. El fariseísmo no quería escuchar. No podía con el milagro, pero no quería escuchar. El versículo 11 dice, porque a causa de él, de Lázaro, del gran milagro, de la resurrección de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y aquí entramos en otra dimensión del odio de la clase religiosa contra Jesús. Pero eso lo vamos a discutir más adelante. Sigue llamándonos 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. Vamos a pasar a la noticia religiosa. En esta noche la noticia viene de Alemania. Y mire, calientita, del 13 de septiembre de este año. Dice, evangélicos independientes crecen en Alemania. Un reportaje de la televisión pública señala que estas iglesias evangélicas que no pertenecen al Estado, crecen al ofrecer un mensaje antiguo en un nuevo envoltorio, dice aquí. ¿Qué son las iglesias evangélicas que no pertenecen al Estado? ¿Y por qué están creciendo en Alemania? Estas fueron las preguntas planteadas en la televisión pública alemana a través de su programa SWR en Württemberg. En el reportaje se visita un servicio de adoración dominical de la International Christian Fellowship, una iglesia evangélica presente en Alemania y otros países. Según el reportaje, esta es una de las 24 iglesias evangélicas que no pertenecen al Estado reconocidas en la ciudad. El informe comienza con el testimonio de Alexandra, una ex católica que ahora dirige el equipo de bienvenida de la iglesia evangélica.
No estamos activos solo los domingos, sino durante toda la semana, compartiendo nueva vida, orando, estando ahí el uno por el otro. Me apasiona, le dice al periodista. Luego describe a las iglesias evangélicas como organizaciones religiosas reconocidas que no pertenecen a los protestantes, la iglesia evangélica estatal, ni a las iglesias católicas, que se definen por un nuevo paquete que contrasta con un mensaje bastante antiguo, dice el periodista. Stephen Beck, pastor de la iglesia ICF en Karlsruhe, le dice a la televisión pública alemana que la mayoría de nuestras iglesias son conservadoras, no ocultamos esto, pero con eso queremos decir que queremos mantener los valores cristianos y no queremos reinventar la fe, por lo que nos aferramos a la Biblia y no la reescribimos. El reportaje se interesa por las finanzas de las iglesias, subrayando que algunos miembros dan hasta el 10% de sus ingresos mensuales a la iglesia, lo que conocemos acá como el diezmo, y el hecho de que se pueden hacer donaciones a través de la tecnología de telefonía móvil. Se destaca la gran cantidad de voluntarios que ayudan a dirigir las actividades de la iglesia y alaba la capacidad de ir con los tiempos produciendo y distribuyendo sus contenidos de manera profesional. La apertura al cambio, las actividades para los niños, como en un club de niños de verano, y el esfuerzo por hacer que los miembros antiguos y nuevos se sientan bienvenidos, también han ayudado al éxito de estas iglesias. Vamos a hablar de esta noticia que es bien interesante y muy importante en esa Alemania donde, mire, la iglesia estatal está muriendo, pero Dios no se deja sin testigo. Pero vamos a hablar más adelante de eso. Sigue llamándonos 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. Antes de pasar al himno, me acaban de pasar aquí una noticia para orar por un anónimo que, según él, acaba de llamar, tiene una cuerda en el cuello para ahorcarse. Y de momento está oyendo la radio de nuestra emisora y colgó el teléfono. Yo le exhorto a esta persona. Le digo que cualquier problema tiene solución. Que no atente contra su vida en esta hora. Que se sienta a reflexionar que Jesucristo, el Hijo de Dios, te da el perdón si rindes tu vida a Él. Te acoge en esta hora. Que estamos orando por ti. Escucha la voz de Dios. No atentes contra tu vida. Busca ayuda en esta hora. Oramos por ti. Vamos a escuchar un cántico de alabanza al único Dios verdadero. Gloriosa, tengo yo en el cielo.
santo es su nombre, santo es su nombre. Para allá vamos, para allá vamos. Proclamamos aquí el pronto retorno de Jesucristo al planeta Tierra y vamos a reinar con Cristo para siempre. No va a haber más dolor ni más tristeza. Estaremos en nuestras mansiones y Cristo pondrá a todos sus enemigos como estrado de sus pies. Por eso solamente en Cristo hay esperanza y salvación. Él es la puerta de las ovejas. Es el lugar, Cristo es el lugar donde se hallan los pastos verdes. No importa tu problema, amigo y amiga que me escuchas. Jesucristo viene a resolver, a darte valor en medio del problema, a que busquemos soluciones a los mismos. Pero sobre todas las cosas, el Señor nos llama a arrepentimiento. Arrepentirnos de todos nuestros pecados y poner toda nuestra esperanza en Cristo Jesús, el que venció la muerte. Por eso te pedimos que nos llames. Llámanos, 787-724-1190, 787-724-1190. Mira, recuéstate en el pecho del Maestro en esta hora. Si hay que llorar, se llora. Si hay que gritar, se grita. Pero queremos orar por ti. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. Hay hermanos en los teléfonos. No queremos que atentes contra tu vida. No queremos que destruyas tu hogar. No queremos que te rindas ante la enfermedad. Solamente te pedimos que confíes en Jesús y Él dictará lo que hay que dictar en tu hogar, en tu vida, en tu lecho de enfermo. Él sabrá qué es lo mejor para ti. Llámanos, 787-724-1190. Recuerden que estoy un poquito afónico en esta noche, hermano, que estoy acatarrado. Me perdonan, ¿verdad? Hay unos ruiditos ahí. Mire, comentando esta notita, evangélicos que no pertenecen a la iglesia estatal, sus iglesias crecen, mientras la iglesia estatal, principalmente la iglesia luterana, se va muriendo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque la iglesia luterana de Alemania le abrió la puerta al liberalismo teológico, al negar la historicidad de las escrituras, al negar la escritura como base de nuestra vida ética. Abrió la iglesia luterana a la vida homosexual contraria a la escritura, a la vida lésbica, al aborto. Una iglesia apóstata, una iglesia muerta. Y entonces el alemán, y es muy importante, y mire, perdone que interrumpa, pero es que como recibimos esa noticia de una persona que puede ser que está atentando contra su vida, yo le voy a dar un número de teléfono a esa persona que puede, o alguien que sepa, el número para enfrentar crisis, número línea paz, 1-800-981-0023. 1-800-981-0023. Muchas gracias, hermana Carmen. Hermana Carmen, que asiste a nuestra iglesia, consejera escolar y tremenda hermana. Muchas gracias, Carmen. 1-800-981-0023. Línea paz para este tipo de crisis. Y esa iglesia, por lo tanto, ha perdido el mensaje del evangelio. Esa iglesia, oiga, hermanos, ha hecho revolcar a Martín Lutero en su tumba. Y por lo tanto, otros recogen la antorcha.
recogen el mensaje del Evangelio, recogen la verdad del Evangelio y sin miedo, como dice aquí la noticia, nosotros creemos, somos conservadores, dice, porque creemos en la Biblia y no la desechamos y llamamos al mundo a arrepentimiento. Pues mire, allí hay almas de salvación en medio del pueblo alemán y Dios está buscando a los suyos y lo está llamando a reconciliar con Dios. Mientras las iglesias que le han abierto las puertas al misterio de iniquidad y al reino de los demonios siguen muriendo. Dios no se queda sin testigos, hermano. Sigue llamándonos, 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. Mire, pasamos a la pregunta bíblica. Yo tengo una pregunta aquí del hermano Xavier de Cagua. ¿Por qué hay pastores que hablan mal de Poncio Pilato cuando la muerte de Jesús estuvo en el plan de Dios? Porque mire, esto es sencillo. Dios utilizó el pecado de Poncio Pilato para llevar a cabo su plan, pero eso no exime a Poncio Pilato de su responsabilidad. Poncio Pilato fue un cobarde, porque él sabía que Jesús era inocente y quebrantó la ley romana. Y como decimos acá, él tiró a los leones. Por cierto, para aquellos que no lo saben, Poncio Pilato se suicidó años después. Había recibido una advertencia de su propia esposa: no tengas nada que ver con este justo. Pero Poncio Pilato, basado en su pecado y su cobardía frente a los líderes religiosos de Israel, oiga, mandó al patíbulo a Jesús. Y es importante para el hermano Xavier y los que me escuchan, que Dios, su plan, ningún pecado lo frustra. Dios utiliza muchas veces la pecaminosidad de los seres humanos para cumplir su plan. Todo su plan está enmarcado en actos soberanos de Dios. Pero al mismo tiempo, cada uno va a tener que pagar su responsabilidad. Así es esto. Y puede ser, pero eso sí, es misterioso. Es una gran paradoja, pero es así. Es lo que dice la Biblia. Hermano Junior de Santurce pregunta, una pregunta de Apocalipsis. Apocalipsis 9, que habla de las langostas que salen, ¿verdad? Mire, esto va a ser rapidito. Esto es muy, muy importante y es rapidito. El libro de Apocalipsis es un libro de alta simbología. Y cuando el hermano menciona, ¿verdad?, de las famosas langostas que salen así de la tierra y están acorazadas y todas esas cosas, es una simbología, es el toque de trompeta, es parte del toque de las trompetas, de las plagas que los hombres van a recibir. Pero esas trompetas ya están sonando, ¿oyó? Y entonces se ve como una imagen, como de langostas, con rabos como escorpiones, martirizando a los hombres, una simbología de que las plagas, enfermedades, guerras, vendrán sobre los seres humanos. En esa simbología apocalíptica que hay en el libro de Revelación. Pero eso sería un tema bien largo. Yo di un curso sobre Apocalipsis en el seminario. Pero básicamente eso es lo que se refiere el texto bíblico. Sigue llamándonos. 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. Hermanos, el último versículo, ¿verdad?, que yo leí, versículo 11 del capítulo 12 de Juan,
Dice, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. A causa del milagro de Lázaro, a causa de Lázaro. Por eso querían matar a Lázaro. Es interesante, porque esto suena, sinceramente, hermano, suena aún en estos 3 versículos a una guerra gangsteril o una guerra por clientes, una guerra de puntos de droga, parece esto. El fariseísmo despreciaba al pueblo. El fariseísmo despreciaba al pueblo. La Biblia es clara en eso, en los evangelios. Pero al mismo tiempo lo veían como clientes. Lo veían como, porque Cristo decía que a los fariseos les gustaba ser alabados en las plazas y saludados con gran, ¿verdad?, pompa. Y por eso Cristo decía, ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Eso es lo que ellos querían, pues ahí está su recompensa. Pero en este caso vemos cómo van perdiendo judíos. Dice, muchos judíos se apartaban y creían en Jesús, seguían a Jesús por causa de este milagro. Entonces, el fariseísmo, el inútil Sanedrín, la clase religiosa, está perdiendo a sus clientes. Están perdiendo el pueblo que ellos quieren someter. Están perdiendo a aquellos que los saludan en las plazas. Y por tanto piensan en forma, como dije anteriormente, asesina, gangsteril. Porque la gente está creyendo en él. Entonces no escuchan la voz de Dios a través del gran milagro de la resurrección de Lázaro. No le interesa la voz de Dios. No le interesa nada. Absolutamente nada. Aquí me hacen una pregunta. ¿En qué parte de la Biblia está? En ningún sitio. Es un dato histórico. En ningún sitio. Es un dato histórico. Como decir que Cristóbal Colón llegó aquí. O sea, son datos históricos que conocemos de la historia. Entonces, cuando no oímos la voz de Dios, como hace aquí el fariseísmo apóstata, el fariseísmo muerto, como la iglesia alemana, entonces maquinamos cómo taparnos los oídos en forma pecaminosa. Y el fariseísmo había decidido no escuchar la voz de Dios, el megáfono de Dios, en forma pecaminosa. Asesinemos nuestro problema. Asesinemos a aquel que nos causa, que nos afecta el negocio. Asesinemos a Lázaro. Y por eso le digo que tenían mente gangsteril, porque eso es lo que hacían los gángsters. Eso es lo que hacían los gángsters, hermano. Y cuando había peleas por los territorios, en Chicago, en Nueva York, en esa era terrible, gangsteril, y la lucha de Elliot Ney y sus intocables, vamos a eliminar para ganar su territorio, para quedarnos con su territorio. Así pensaba este fariseo. Y así pensamos mucho, no tenemos que asesinar nada. Déjame no escuchar al pastor de lo que me dice. Déjame no escuchar al médico. Déjame no escuchar a mi esposa. Déjame no escuchar a mi esposo. Déjame no escuchar a mis hijos. Y algunas veces nos sumergimos en nuestros trabajos y no escuchamos a nadie. Y cuando llega la crisis, entonces es tarde. Y muchas veces es tarde. ¿Sabe, hermanos? El fariseísmo
al final logró su propósito. Asesinó a Jesús. Logró convencer al cobarde de Poncio Pilato. Convencer a ese pueblo que seguía a Jesús aquí y que gritara, crucifícale. Pero su propósito inmediato le explotó en la cara. Porque ellos querían asesinar, pero por medio del asesinato Dios iba a dar vida en el Calvario. Y posteriormente Jesús vence la muerte a los 3 días. En ese domingo de resurrección. Oiga, y 2000 años después, aquí estamos, en esta islita, lejos, miles de kilómetros lejos de donde caminó Jesús. Y el fariseísmo hoy es un recuerdo histórico. Y hablamos de su fracaso. Y hoy Jesús es adorado alrededor del mundo. Y cada domingo miles de empresas detienen su trabajo. Y muchos de los que trabajan en esa empresa se dirigen a los templos a adorar a Jesús. Porque esos que se dirigen a adorar a Jesús han decidido, por el poder del Espíritu Santo, escuchar a Dios. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa enviar tu ofrenda a través de ATH Móvil, puedes marcar al 787-327-6063. 787-327-6063 es el número de ATH Móvil de nuestra congregación. Te invitamos también a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Todos los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 11:15 el servicio al único Dios verdadero. Estamos en el ramal 8176, kilómetro 2.9, al lado del Colegio Bonneville en Cupey, en San Juan de Puerto Rico. Como dije anteriormente, todos los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 11:15 el servicio al único Dios verdadero. Perdón, hermano. También te invitamos a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Sebastián del Pepino. Todos los domingos a las 11 de la mañana hay servicio en la Iglesia Presbiteriana Reformada Refugio de Amor en el pueblo de San Sebastián. Para mayor información, en el pueblo de San Sebastián, puede llamar al 787-648-0984. 787-648-0984. En esta hora queremos orar por el hermano Manuel, creo que es Mejías, hermano Manuel de Barrio Obrero. Oramos por él en esta hora. Oramos también por la hermana Carmen Luisa de Bayamón, pide oración. Priscila Rodríguez de Villalba pide oración de salud por las piernas. Y Joseph Burgo perdió su hermana. Oramos también a Ada Ruiz y Joseph Burgo
perdieron, ¿verdad? Salvación también, oramos por ellos. Fernando Torres de Coamo, oración por familia. Oramos, ¿verdad? Que su hijo se fue para la milicia, claro que sí. Hermano Junior, oramos. De Santurce, la hermana Nilda, felicita el programa, o pide oración para vender su casa si es la voluntad del Señor. Oramos por este anónimo, que no queremos que atente contra su vida. Miguel de Bayamón, oración por recuperación de su brazo y salud. Charlotte de Carolina del Norte, felicita el programa y nos manda mucho ánimo y seguir hacia adelante. Muchas gracias, hermana Charlotte de Carolina del Norte. Hermano Andrés, gracias por el programa. Hermano Ventura, pido oración por salud. Leonor de Villalba, felicita el programa, oración por salud. Joaquín García de Ponce, oración por dolor en el cuerpo. Leonel Colón de Ponce, oración por situación familiar con hijos, claro que sí. Miguel de Guayama, saluda y pide oración por hijos, salud y fuerza para seguir hacia adelante a la voluntad de Dios, claro que sí. Y oramos también por el hermano Xavier de Caguas. Déjame ver si tengo otra petición por aquí. No, muy bien. Oramos en esta hora, hermano. Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Cristo y presentamos las peticiones de tu pueblo. Peticiones por salud, peticiones por la familia, peticiones por situaciones económicas, peticiones, Señor, por falta de trabajo. Te pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Que tú, Señor, pases como el médico eterno y hagas la obra pertinente. Que pases como el trabajador social por excelencia y resuelvas los problemas. Que sanes las mentes. Que cuides la vida. Señor, que por el poder del Espíritu Santo sean traídos para arrepentimiento en esta hora los tuyos. Escúchanos, Señor. Tu pueblo pide a ti, sabemos que tú escuchas. Escúchanos, Señor, y perdónanos, y guíanos, y sana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos nuevamente a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Todos los domingos a las 10 de la mañana a la escuela dominical y a las 11:15 el servicio al único Dios verdadero. Amigo y amiga que me escucha, muchas gracias. El próximo sábado por WMJ San Juan, 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques La Isla Nena 1370. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Le pido al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar y bendiga tu familia. Que Dios te bendiga ricamente. Amén. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias por escuchar Púlpito Reformado. Queremos invitarte a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan de Puerto Rico. Llámanos al 787-649-8253. 787-649-8253 o al 787-410-7899. 787-410-7899. Al mismo tiempo, puedes accesar nuestra página a www.presbiterianareformadapr.org. www.presbiterianareformadapr.org. También puedes escribirnos a consistorio@presbiterianareformadapr.org. consistorio@presbiterianareformadapr.org. Y al despedirnos, queremos decirte a ti y a tu familia que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre Todopoderoso
y la unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti y tu familia, sobre todo el pueblo de Dios, reunido en el planeta Tierra, hasta la consumación del reino. Amén.